La épica historia de David y Goliat. Hace miles de años, el pueblo de Israel vivía bajo la amenaza constante de sus enemigos, los filisteos. Los filisteos, una poderosa civilización guerrera, habían invadido las fronteras de Israel, avanzando con fuerza sobre el territorio prometido. El rey Saúl, el primer monarca de Israel, dirigía a su pueblo en la guerra, pero la batalla parecía interminable y cada día las tensiones crecían. Ambos ejércitos se encontraban acampados en valles opuestos, el valle de Ela. Los israelitas temían enfrentarse directamente con los filisteos porque entre ellos había un guerrero temible, un gigante llamado Goliat, que parecía invencible. Goliat no era un guerrero común. Según el relato bíblico, medía más de 3 metros de altura. Su armadura era de bronce macizo y pesaba unos 60 kilos, y solo su lanza tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Era una visión aterradora. Cada día, durante 40 días, Goliat salía del campamento filisteo y desafiaba a los israelitas. Con voz tronante, gritaba: ¿Por qué han salido a librar batalla? Yo soy filisteo, y ustedes son siervos de Saúl. Elijan un hombre que venga y pelee contra mí. Si es capaz de matarme, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes nos servirán a nosotros. Los israelitas, incluyendo al rey Saúl, estaban paralizados por el miedo. Nadie se atrevía a enfrentarse a Goliat. La sombra del gigante se cernía sobre todo el campamento de Israel, llenando de desesperanza sus corazones. En medio de esta crisis, surge un personaje inesperado, David, el hijo menor de un hombre llamado Isaí, de la ciudad de Belén. David no era un guerrero. Era un pastor, el encargado de cuidar las ovejas de su padre. Pero David no era un joven cualquiera. A pesar de su juventud, tenía un profundo amor por Dios y una fe inquebrantable en el Señor de los ejércitos. David había sido enviado al campamento de Israel por su padre para llevar comida a sus 3 hermanos mayores, quienes estaban luchando en el ejército de Saúl. Cuando David llegó y escuchó las provocaciones de Goliat, su corazón ardió de indignación. No podía entender cómo el ejército del Dios viviente podía temer a un hombre, por más grande y fuerte que fuera. ¿Quién es este filisteo incircunciso, que desafía a los ejércitos del Dios viviente?, exclamó David. David fue llevado ante el rey Saúl, quien al principio se mostró incrédulo. Saúl observó al joven pastor, que no tenía experiencia en la guerra. Pero David, con una valentía que desafiaba la lógica, le dijo: Tu siervo ha cuidado las ovejas de su padre. Cuando un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, yo lo perseguía, lo hería y rescataba la oveja de su boca. Y si se volvía contra mí, lo agarraba por la melena y lo mataba. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Saúl, impresionado por la confianza de David, aceptó su propuesta. Le ofreció su propia armadura, pero David, después de probarla, la rechazó. No estaba acostumbrado a luchar con pesadas armaduras. En lugar de eso, David tomó su cayado de pastor, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las colocó en su bolsa de pastor. Con su honda en la mano, se preparó para enfrentarse al gigante. Mientras David descendía al valle, Goliat se acercó con su imponente figura. Al ver al joven muchacho que venía hacia él, Goliat estalló en carcajadas. ¿Cómo era posible que Israel enviara a un niño para pelear contra un gigante como él? Enfurecido por lo que consideraba una burla, gritó: ¿Acaso soy un perro, para que vengas a mí con palos? Ven, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David no se intimidó. Con firmeza respondió: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y esta multitud sabrá que no es con espada ni con lanza como el Señor da la victoria. Porque la batalla es del Señor, y Él los entregará en nuestras manos. En ese momento, Goliat comenzó a avanzar hacia David con furia. David, sin titubear, corrió hacia él. Con una destreza increíble, tomó una de las piedras de su bolsa, la colocó en su honda y la lanzó con precisión. La piedra voló por el aire y se incrustó en la frente de Goliat con una fuerza tal que el gigante cayó al suelo, muerto al instante.
el impacto fue asombroso. El imponente Goliat, que había sembrado el terror en Israel durante semanas, yacía en el suelo. David corrió hacia el gigante, tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza, tal como había prometido. Cuando los filisteos vieron que su campeón había caído, entraron en pánico. Huyeron en desbandada, y el ejército de Israel, lleno de nuevo valor, los persiguió, derrotándolos completamente. Fue una victoria extraordinaria, no solo porque un joven pastor había vencido al guerrero más temido de su tiempo, sino porque demostró que la verdadera fuerza no reside en el tamaño o las armas, sino en la fe en el Dios Todopoderoso. David, el joven pastor, no solo salvó a su pueblo ese día, sino que su valentía y fe en Dios lo catapultaron a la fama. Eventualmente, David sería ungido como el rey de Israel, convirtiéndose en uno de los líderes más grandes y amados de su historia, y su enfrentamiento con Goliat quedaría para siempre como un recordatorio de que, con Dios, todo es posible. Así termina la épica historia de David y Goliat, una batalla donde lo imposible se hizo realidad y la fe triunfó sobre la fuerza bruta. No olvides suscribirte y ayudar a una buena causa.